En la Universidad de Santiago yo trabajo en un departamento donde se ofrece la licenciatura en Administración Pública. Em, y en ese departamento, que es de Gestión y Políticas Públicas, entonces hay un trabajo de hace ya muchos años donde se comparte facultad con la administración privada de la ingeniería comercial, de empresas, y se comparte también con el Departamento de Economía, Departamento de Economía con investigación en Economía Pura, y con una licenciatura asociada, y con Contabilidad, una facultad de Administración y Economía, que es un tipo de facultades bastante regular en muchas partes del mundo. Algunos lugares eh, hay otras formas de clasificar las facultades donde está economía y donde está administración pública. eh, pero esta es una de las tipologías que son frecuentes. Bueno, en ese contexto, hace rato vengo observando, a propósito de los cambios estructurales que está viviendo Chile, em, qué pasa con la administración pública en medio de ese escenario. Em, yo no soy administrador público, pero obviamente es un fenómeno que me parece interesante. La administración pública, por ejemplo, presenta una novedad para el próximo año importante en el mercado de la oferta de estudios. La Universidad Católica, por primera vez en su historia, debuta en la administración pública con una licenciatura en administración pública que no existía. ¿Por qué la Universidad Católica no tuvo nunca una licenciatura en administración pública? Bueno, la razón es más o menos clara. Toda su apuesta orgánica estaba relacionada con el peso que iba a tener el mundo de la empresa como elemento central de la influencia en el país. En ese contexto es interesante que hayan considerado que ya era tiempo de avanzar hacia la administración pública. La Universidad Católica es una universidad de élite, es una universidad que le importa las estructuras de poder, que está jugando siempre ese juego con mucha habilidad por lo demás. Y por tanto esta decisión no es simplemente de mercado, no es simplemente nos falta una carrera de tal cosa, los otros la tienen, nosotros no. No, es una decisión política. Eh, la Universidad Católica no tiene contabilidad, no enseña contabilidad, no tiene la carrera, y no ha sacado la carrera, tampoco tenía administración pública, y ahora la saca, justo con la Convención Constituyente, justo después del estallido social, justo después de las demandas de un Estado más grande. Es obvio, ¿no? La administración pública tomará un rol central. Y desgraciadamente la administración pública viene de una etapa muy compleja, de mucha confusión. Las teorías de la modernización del Estado eran unas teorías eh, que pretendían soterradamente, de contrabando, introducir una, un cierto esfuerzo por achicar las estructuras del Estado, por convertirlo en una burocracia tecnificada, sin bordes políticos, sin mirada política. La administración pública tiene que ser una entidad burocrática que funcione aparte de la estructura política, pero no significa que no tenga perspectiva, no tenga mirada, no tenga comprensión de esos fenómenos. Por lo pronto, es uno de los grandes defectos que, si uno mira la malla que debuta en la Católica, tiene. En, su arraigo con las ciencias sociales es muy deficiente. Tiene un ramo de precálculo y un ramo de cálculo. En la administración pública se requieren uso de metodologías, comprensión de las metodologías, comprensión de bases de datos, manejo de programas al respecto, por supuesto. Pero un ramo de cálculo, a ver, aquí y ahora, que lo expliquen, ¿no? Y un ramo de precálculo para después estudiar cálculo, que lo expliquen, que lo expliquen. ¿Cuál es el sentido pedagógico de eso y cuál es el sentido pedagógico de no tener ciencias sociales propiamente tal, un desarrollo en ciencias sociales con una reflexión sobre los problemas
la discusión que estamos teniendo hoy día, por ejemplo, en la Convención Constituyente, es una discusión que se va a alargar en el tiempo y una discusión filosófica sobre el sentido de la construcción del país. No hay nada de eso en aquello. ¿Tiene la culpa la católica? No, esto es algo que viene ocurriendo hace tiempo. Pasó fundamentalmente con también los programas que tenía la Universidad de Chile. La administración pública de la Chile ha sido históricamente más inestable, la carrera más nerviosa de la historia chilena. Siempre está en crisis, muchas veces tuvo que depender directamente de rectoría, esto significaba que permanentemente cualquier clase de movilización terminaba en las famosas tomas de la Torre 15 por parte de la administración pública, que cerraban todo el funcionamiento administrativo de la Universidad de Chile. Eso era permanente, eso ha mejorado en los últimos años, pero evidentemente hay una impronta de inestabilidad del lugar, o sea, de dónde pertenecen. Yo fui protagonista porque antes en la Universidad de Chile la administración pública estaba dependiendo de rectoría y después pasó al INAP, el Instituto de Asuntos Públicos. Pero el Instituto de Asuntos Públicos se crea al comienzo de este nuevo milenio, cuando se cierra el Instituto de Ciencia Política. Y se cierra por una crisis importante relacionada con las prácticas, usos y la calidad de la formación que estaba entregando ese instituto en sus niveles de magíster. Y el principal impugnado ahí fue Ricardo Israel, y un conjunto de otros académicos que dirigían esos procesos. Entonces, claro, en esa época, en la Universidad de Chile, el Instituto de Ciencia Política solo tenía programas de magíster en gobierno y en ciencia política. Yo estudiaba ciencia política, eh, y, y manifesté en una carta, una, mi parecer respecto a la calidad de lo que se estaba entregando. Em, Algunos académicos de entonces que estaban en las estructuras de poder del magíster se lo tomaron muy mal, la mayoría. Unos pocos se lo tomaron con bastante prudencia y hasta hicieron una reflexión personal que me ha tocado tener con ellos y que me parece súper interesante. Pero más allá de eso, em, en ese momento se cierra Ciencia Política como instituto y se abre el INAP, el Instituto de Asuntos Públicos, incorporando en esta lógica que suele ocurrir, a una crisis otra, o sea, trayendo la crisis de la escuela de gobierno y juntándola. Entonces costó mucho estabilizar todo aquello, em, y, y costó mucho darle una impronta a esa formación. No puedo decir cuál es la impronta que tiene actualmente, esa es la verdad. No, estoy alejado de ese instituto hace unos años y después hice clases allí en todo caso, conocí bastante de cerca aquello, pero debo decir que no sería justo que manifestara algún análisis de esa impronta. Lo que sí puedo decir es que creo que cuál es el corazón de la época es lo que tiene que estar en la formación de los próximos años de las políticas públicas y de la administración pública. Y en ese contexto, quiero contarles que nosotros en la Universidad de Santiago hemos hecho un esfuerzo, en el Departamento de Gestión y Políticas Públicas. Hemos hecho un esfuerzo importante por articular, por organizar, por construir una formación que tenga un fuerte peso en las ciencias sociales. Una formación que permita tener una base entonces en el derecho, otra base en la administración pública y su teoría y en el diseño de políticas públicas, y otra base en las ciencias sociales. También hemos mejorado la calidad de la comprensión de los insumos de investigación que son habituales que los administradores públicos van a estar recibiendo. No necesariamente tienen que ser expertos en investigación, pero tienen que ser capaces de discriminar la calidad de la investigación que se está recibiendo o incluso de procesar esa investigación en términos de su uso cotidiano. Es bastante importante este proceso. Las políticas públicas van a ser el corazón del futuro de los próximos 20 años de Chile.
tengámoslo claro. Por eso la Católica entra. Porque en los próximos 20 años va a haber que rediseñar todo el sistema de políticas públicas chileno, entero, de comienzo a fin. Se ha caído el modelo económico, se ha caído el modelo de Estado, hay que construir una nueva forma de articulación. Hasta el momento lo que tenemos como proyecto alternativo es un proyecto discursivo, no es un proyecto práctico. Eso hay que traducirlo en políticas públicas. Lo clave del desarrollo de las políticas públicas y de los administradores públicos va a estar fundamentalmente en lograr entender la responsabilidad histórica que se tiene hoy día. En ese contexto hay que estar preparados para ese sentido histórico, ¿ya? No para el cálculo. Perdonen a la gente de la Católica, tengo respeto por algunos de los profes que están allí, pero hay un tema de diseño. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos trabajado ahora 2 minor y vamos a ir por más, que tienen relación justamente con otorgar, que son certificaciones oficiales, digamos, pero que además de eso son certificaciones de conocimientos complementarios y al mismo tiempo especializados que permitan tener una flexibilidad también de la malla, una flexibilidad pero con profundidad, no una flexibilidad así como que cambiamos el electivo a poco andar, sino que tenemos una flexibilidad pero también tenemos una responsabilidad de entregar insumos que sean relevantes para el futuro, que sean insumos relevantes para nuestros estudiantes que están iniciando un camino y que necesitan una formación lo más integral posible para poder abordar las enormes y diferentes dificultades que se van a enfrentar. El, no es las políticas públicas ya no van a ser, y la administración pública no va a ser un sistema operativo, va a ser la creación de una plataforma cultural, política, social, en la forma de una política pública o en la forma de la norma burocrática, del reglamento, en una forma determinada que va a permitir entonces afrontar los desafíos del futuro. Creo que entender esto, este nuevo contexto, este nuevo escenario, es fundamental. La mirada estratégica es fundamental. La mirada estratégica de lo que pasa en Chile, la mirada estratégica de lo que pasa en el mundo. Nuestra universidad, la Universidad de Santiago, hace pocos años atrás estableció un proceso de diseño, de planificación respecto a los próximos 10 años, un plan estratégico. Ese plan estratégico eh, se concentró en traducir para efectos universitarios los objetivos de Naciones Unidas, los objetivos que son cruciales hoy por hoy, que Naciones Unidas interpone para que los países avancen en esa dirección. Tomamos esos objetivos y hicimos un trabajo de traducción dentro de la universidad de esos objetivos. Hasta donde yo entiendo, es la única universidad del mundo que ha hecho un trabajo de articulación completo con esos objetivos. Eh, y esos objetivos son objetivos de desarrollo global, mundial. Ese plan de desarrollo a 10 años tiene la idea justamente que de alguna manera ha sido premiado con esta nueva acreditación de la Universidad de Santiago, ahora sumándose a las poquísimas universidades en Chile que tienen los 7 años, que es el máximo, la nota 7, digamos, de acreditación. Tiene que ver mucho con esto, con entender el mundo en que vivimos y la forma en que adaptamos el conocimiento, pero no solo adaptamos el conocimiento, sino que se busca una vanguardia para esa generación de conocimiento. En ese sentido hay un esfuerzo todavía que tiene que ir rindiendo sus frutos eh, lentamente, eh, como todas las cosas, pero que va a ser muy importante para entender lo que viene del Chile que están haciendo. Hay un Chile que se está muriendo y parte de eso ya se murió. Hay un Chile que están haciendo. Y eso va a requerir una nueva tecnificación, una nueva forma de construir. Y para eso la administración pública va a ser probablemente, junto con otras ciencias, fundamentalmente ciencias sociales y una nueva mirada de la economía, van a ser fundamentales para el futuro. Eh, yo veía hace un tiempo que en ciertas universidades, la Adolfo Ibáñez y otras, se enseña administración pública o gestión pública a partir de las metodologías de gestión privada. Son traducciones de la gestión privada a la gestión pública. Creo que eso va para atrás en muchos aspectos.
Viene un mundo nuevo. Acostumbrarse no va a ser fácil, pero va a ser interesante. Muchas gracias.